Tercer Testamento. El libro de la vida verdadera. Capítulo 12. Pasión, muerte y resurrección. Esfuerzos y padecimientos durante toda la vida de Jesús. Vine a vivir entre los hombres, haciendo de mi vida un ejemplo, un libro. Yo supe de todos los dolores, de las pruebas y de las luchas, de la pobreza, del trabajo y de las persecuciones. Supe del desconocimiento de los parientes, de la ingratitud y de la traición, de las largas jornadas, de la sed y del hambre, de la burla, de la soledad y de la muerte. Dejé que todo el peso del pecado humano cayera sobre mí. Permití que el hombre escudriñara mi espíritu en mi palabra y en mi cuerpo taladrado, donde podía contemplarse hasta el último de mis huesos. Siendo Dios, quedé convertido en rey de burlas, en un despojo y aún tuve que cargar la cruz de la ignominia y escalar el montículo donde los ladrones morían. Ahí cesó mi vida humana, como una prueba de que yo, no solamente soy el Dios de la palabra, sino el Dios de las obras. Cuando se acercaba la hora y la cena había concluido, Jesús había hecho a sus discípulos las últimas recomendaciones. Se encaminó al huerto de los olivos, donde acostumbraba a orar, y hablando al Padre, le dijo: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas antes, hágase tu voluntad. Entonces, se acercó aquel de mis discípulos que había de entregarme, acompañado de la turba que iba a prenderme. Cuando aquellos preguntaron: ¿Quién es Jesús, el Nazareno?, Judas se acercó a su maestro y lo besó. En el corazón de aquellos hombres hubo temor y turbación al contemplar la serenidad de Jesús y volvieron a preguntar: ¿Quién es Jesús? Entonces, adelantándome hacia ellos, les dije: heme aquí, yo soy. Ahí comenzó mi pasión. Me llevaron ante pontífices, jueces y gobernadores. Me interrogaron, me juzgaron y acusaron de infringir la ley de Moisés y de querer formar un reino que destruyese al de César. ¿No recordáis en cuántas ocasiones manifesté mi amor, no solo en los que en mí creyeron, sino también en aquel que me traicionó y en quienes me persiguieron y juzgaron? Ahora me podéis preguntar cuál fue la causa que me movió para permitir todos aquellos escarnios y yo os contesto: era menester que les dejara completa libertad de pensamiento y de obras, para que hubiera ocasiones propicias para manifestarme y que todos palparan la misericordia y amor con que vine a doctrinar al mundo. La traición de Judas. Yo no moví el corazón de Judas para que me traicionara, él sirvió de instrumento a un mal pensamiento cuando su corazón se llenó de tinieblas. Y ante la infidelidad de aquel discípulo, le manifesté mi perdón. No hubiera sido preciso que uno de los míos me traicionara para daros aquella muestra de humildad, el maestro la hubiera demostrado en cualquier ocasión que los hombres le hubiesen presentado. Aquel discípulo le correspondió ser el instrumento por el cual el Maestro mostró al mundo su divina humildad, y aunque habéis pensado que la flaqueza de aquel hombre fue la que ocasionó la muerte de Jesús, yo os digo que estáis en un error, porque yo vine a darme todo a vosotros, y si no hubiese sido en esa forma, estad seguros de que hubiese sido en otra. Por tanto, no tenéis derecho a maldecir o a juzgar a aquel que es vuestro hermano, al que en un instante de ofuscación faltó al amor y a la fidelidad que debía su maestro. Si vosotros le culpáis de mi muerte, ¿por qué no lo bendecís sabiendo que mi sangre fue derramada para la salvación de todos los hombres? Más os valdría orar para pedir que ninguno de vosotros caiga en tentación, porque la hipocresía de los escribas y fariseos aún existe en el mundo. Cuando fui interrogado por el pontífice Caifás diciéndome: yo te conjuro a que me digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo le respondí: tú lo has dicho. La pasión de Jesús. ¿Cuántos corazones que días antes habían admirado y bendecido mis obras, olvidándose de ellas, se tornaron en ingratos y se unieron a los que blasfemaban contra mí? Mas era menester que fuera muy grande aquel sacrificio para que no se borrara jamás del corazón de la humanidad. El mundo, y en él vosotros, me visteis ser blasfemado, escarnecido y humillado, hasta donde ningún hombre haya podido serlo. Mas yo apuré con paciencia el cáliz que me disteis a beber. Paso a paso cumplí mi destino de amor entre los hombres, dándome todo a mis hijos. Bienaventurados los que, a pesar de ver ensangrentado y jadeante a su Dios, creyeron en él. Mas algo mayor aún me esperaba.
morir clavado en un madero entre dos ladrones. Pero escrito estaba y así debía cumplirse, para que yo fuese reconocido como el Mesías verdadero. Sobre esta enseñanza que ahora os doy, ya os ofrecí en el segundo tiempo un ejemplo. Hallábase Jesús en la cruz, el Redentor agonizaba ante aquellas multitudes a las que tanto había amado, cada corazón era una puerta a la cual él había llamado. Entre la turba se encontraba el hombre que gobernaba multitudes, el príncipe de la iglesia, el publicano, el fariseo, el rico, el pobre, el perverso y el sencillo de corazón. Y mientras unos sabían quién era el que expiraba en aquella hora, porque habían visto sus obras y recibido sus beneficios, otros sedientos de sangre inocente y ávidos de venganza, aceleraban la muerte de aquel a quien burlescamente llamaban Rey de los Judíos, sin saber que no solo era rey de un pueblo, sino que lo era de todos los pueblos de la tierra y de todos los mundos del universo. Jesús, dirigiendo una de sus últimas miradas a aquellas multitudes, lleno de ternura y de piedad, elevó su súplica al Padre, diciendo: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aquella mirada, lo mismo envolvió al que lloraba por él, que al que gozaba con su tormento, porque el amor del Maestro, que era el amor del Padre, era uno solo para todos. Cuando llegó el día en que las turbas, azuzadas por quienes se sentían intranquilos con la presencia de Jesús, le hirieron y azotaron, y le vieron sangrar como un simple mortal bajo el efecto de los azotes, más tarde, agonizar y morir como cualquier humano, los fariseos, los príncipes y los sacerdotes, exclamaron satisfechos: He ahí que se nombra Hijo de Dios, al que se creyó rey y se hizo pasar por el Mesías. Fue por ellos, más que por otros, por los que Jesús pidió a su Padre que perdonara a aquellos que, conociendo las Escrituras, lo estaban negando, y ante las multitudes lo estaban mostrando como a un impostor. Ellos eran los que, diciendo ser los doctores de la ley, en realidad, al juzgar a Jesús, no sabían lo que hacían, mientras que allí, entre las turbas, había corazones destrozados por el dolor, ante la injusticia que estaban presenciando, y rostros anegados por el llanto, ante el sacrificio del justo. Eran los hombres y las mujeres de corazón sencillo y de espíritu humilde y elevado, que sabían quién era el que había estado en el mundo con los hombres y comprendían lo que éstos perdían al partir el Maestro. Os habla aquel que en la cruz, agonizante, maltrecho y torturado por la turba, elevó sus ojos al infinito, diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En aquel divino perdón, abarqué y envolví a todos los hombres de todos los tiempos, porque yo podía ver el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Puedo deciros en verdad y en espíritu, que en aquella bendita hora os estaba contemplando a vosotros que en este tiempo estáis escuchando mi nueva palabra. Cuando desde lo alto de la cruz, dirigí mis últimas miradas a la multitud, contemplé a María, y le dije refiriéndome a Juan: Mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan: Hijo, he ahí a tu madre. Juan era el único en aquella hora que podía entender el sentido de aquella frase, porque las turbas estaban tan ciegas, que cuando les dije: Sed tengo, cuando era sed de amor lo que experimentaba mi espíritu. También los dos malhechores agonizaban junto conmigo, y mientras uno blasfemaba y se hundía en el abismo, el otro se iluminaba con la luz de la fe, y a pesar de ver a su Dios enclavado en el ignominioso madero y próximo a expirar, creía en su divinidad y le dijo: Cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí, a lo cual respondí conmovido por tanta fe: En verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie sabe las tempestades que se agitaban en esa hora dentro del corazón de Jesús. Los elementos desencadenados eran solo un débil reflejo de lo que en la soledad de aquel hombre pasaba, y era tan grande y tan real el dolor del Espíritu Divino, que la carne, sintiéndose por un instante débil, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si enseñé a los hombres a vivir, también les vine a enseñar a morir, perdonando y bendiciendo, aun a los mismos que me injuriaban y martirizaban, al decir al Padre: Perdónales, que no saben lo que hacen. Y cuando el Espíritu abandonaba esta morada, dije: Padre, en vuestras manos encomiendo mi espíritu. La lección perfecta había concluido, como Dios y como hombre había hablado.
Un instante bastó a Dimas para salvarse, y ese fue el último de su vida. Él me habló desde su cruz, y a pesar de ver que Jesús, el que se decía Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador, y a él se entregó con todo el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu. Por eso le prometí el paraíso para ese mismo día. Yo os digo que todo aquel que inconscientemente vaya pecando, pero que al final de su vida me hable con su corazón lleno de humildad y de fe, le haré sentir la ternura de mi caridad, que lo elevará de las miserias de la tierra, para hacerle conocer los deleites de una vida noble y elevada. Sí, amado Dimas, tú fuiste conmigo en el paraíso de la luz y de la paz espiritual, a donde llevé a tu espíritu, en premio a su fe. ¿Quién hubiese dicho a los que dudaban que en Jesús, moribundo y sangrante, habitase un Dios, que en el ladrón que agonizaba a su diestra se ocultase un espíritu de luz? El tiempo pasó y cuando la calma renació, muchos de aquellos que me negaron y escarnecieron fueron penetrando en la luz de mi verdad, por lo que su arrepentimiento fue grande y su amor para seguirme fue inquebrantable. Cuando el cuerpo que me sirvió de envoltura en el segundo tiempo entró en agonía y desde la cruz pronuncié las postreras palabras, hubo entre mis últimas frases una que ni en aquellos instantes, ni mucho tiempo después fue comprendida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por aquellas palabras muchos dudaron. Otros se confundieron pensando que fue una flaqueza, un titubeo, un instante de debilidad. Mas no han tomado en cuenta que esa no fue la última frase, sino que después de ella aún pronuncié otras que revelaban fortaleza y lucidez plenas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y todo está consumado. Ahora que he vuelto para hacer luz en vuestras confusiones y esclarecer lo que habéis llamado misterios, os digo. Cuando estuve en la cruz, la agonía fue larga, cruenta y el cuerpo de Jesús, infinitamente más sensible que el de todos los hombres, sufría una agonía prolongada y la muerte no llegaba. Jesús había cumplido su misión en el mundo, ya había dicho la última palabra y enseñado la última lección. Entonces aquel cuerpo torturado, aquella carne destrozada al sentir la ausencia del espíritu, preguntó dolorosamente al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era la dulce y doliente queja del cordero herido hacia su pastor. Era la prueba de que Cristo, el Verbo, en verdad se hizo hombre en Jesús y su padecimiento fue real. ¿Podéis atribuir vosotros a Cristo estas palabras, estando unido al Padre eternamente? Ahora sabéis que fue un gemido del cuerpo de Jesús, lacerado por la ceguera de los hombres. Mas cuando la caricia del Señor se posó sobre aquella carne martirizada, prosiguió hablando Jesús y sus palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Cuando Jesús fue en la cruz, no hubo espíritu que no se sintiera estremecido ante la voz de amor y de justicia de aquel que moría desnudo como la misma verdad que entregó en su palabra. Quienes han analizado la vida de Jesús, han reconocido que ni antes ni después de él, ha existido quien lleve a cabo una obra como la suya, porque fue obra divina que con su ejemplo salvará a la humanidad. Llegué con mansedumbre al sacrificio, porque sabía que mi sangre había de convertiros y salvaros. Hablé con amor y os perdoné hasta el último instante porque vine a traeros una enseñanza sublime y a trazaros el camino con ejemplos perfectos hacia la eternidad. Quiso la humanidad hacerme desistir de mi propósito, buscando la fragilidad de la carne y no desistí. Quisieron los hombres hacerme blasfemar y no blasfemé. Mientras más me ofendían las turbas, más piedad y amor tenía de ellas y cuanto más herían mi cuerpo, más sangre manaba de él para dar vida a los muertos a la fe. Esa sangre es el símbolo del amor con que tracé el camino al espíritu humano. Dejé mi palabra de fe y esperanza a los hambrientos de justicia y el tesoro de mis revelaciones a los pobres de espíritu. Hasta que el tiempo pasó, la humanidad se dio cuenta de quién había estado en el mundo. Entonces, la obra de Jesús fue tenida por perfecta y divina, reconocida como sobrehumana. Cuántas lágrimas de arrepentimiento. Cuánto remordimiento en los espíritus. Si Jesús, que era el camino, la verdad y la vida, terminó su misión con aquella oración de 7 palabras, diciendo al final a su Padre: En tus manos encomiendo mi espíritu.
Pensad si vosotros que sois los párvulos y los discípulos de aquel maestro, podréis dejar esta vida sin ofrecérsela al Padre como un atributo de obediencia y de humildad, y podréis cerrar vuestros ojos a este mundo sin pedir al Señor su protección, ya que tendréis que abrirlos en otras regiones. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda de amor al Padre. Las horas que duró su agonía en la cruz fueron una oración de amor, de intercesión y de perdón. Ese es el camino que os vine a señalar, humanidad. Vivid imitando a vuestro Maestro y os prometo llevaros a mi seno, que es el origen de toda felicidad. Yo Cristo, a través de Jesús, el hombre, manifesté la gloria del Padre, su sabiduría y su poder. El poder fue empleado para obrar prodigios en bien de los necesitados de fe en el Espíritu, de luz en el entendimiento y de paz en el corazón. Ese poder, que es la misma fuerza del amor, fue derramado sobre los necesitados, para darse íntegro a los demás, a tal punto que no lo empleé para mi propio cuerpo, que también lo necesitaba en la hora suprema. Yo no quise hacer uso de mi poder para evitar el intenso sufrimiento de mi cuerpo, porque al hacerme hombre fue con el fin de padecer por vosotros, dándoos una prueba palpable, divina y humana de mi infinito amor y mi piedad por los pequeños, por los necesitados, por los pecadores. Todo el poder que manifesté para los demás, lo mismo el limpiar a un leproso, al darle luz al ciego y el movimiento al paralítico, que al convertir a los pecadores y resucitar a los muertos. Toda la potestad que manifesté delante de las turbas, para darles pruebas de mi verdad, ya probándoles mi autoridad sobre los elementos, y mi potestad sobre la vida y la muerte, no quise siquiera emplearla para conmigo, dejando que mi cuerpo viviera aquella pasión y sintiera aquel dolor. Cierto es que mi poder habría evitado todo dolor a mi cuerpo, pero ¿qué mérito hubiese tenido ante vosotros? ¿Qué ejemplo habría dejado yo al alcance del hombre, si hubiese hecho uso de mi poder para evitarme dolor? Era preciso despojarme de mi poder en aquellos instantes, renunciar a la fuerza divina para sentir y vivir el dolor de la carne, la tristeza ante la ingratitud, la soledad, la agonía y la muerte. Por eso los labios de Jesús pidieron ayuda en la hora suprema, porque su dolor era real, mas no era tan solo el dolor físico el que agobiaba al cuerpo febril y exhausto de Jesús, era también la sensación espiritual de un Dios que a través de ese cuerpo era vejado y escarnecido por los hijos ciegos, ingratos y soberbios, por quienes estaba dando aquella sangre. Jesús era fuerte por el espíritu que lo animaba, que era el espíritu divino y podía haber sido físicamente insensible al dolor e invencible ante las pruebas de sus perseguidores. Pero era necesario que llorase, que sintiese, que ante los ojos de la multitud cayese una vez tras otra, agotadas las fuerzas de su materia, y que muriese cuando de su cuerpo se hubiese escapado la última gota de sangre. Así quedó cumplida mi misión en la tierra. Así terminó la existencia en el mundo de aquel a quien días antes había proclamado rey el pueblo, precisamente al entrar en Jerusalén. La acción salvadora de Jesús en los mundos del más allá. En los primeros tiempos de la humanidad era tan escasa su evolución espiritual, que su intuición sobre la existencia del espíritu después de la muerte material y el conocimiento de su destino final, hacía que el espíritu al desencarnar penetrara en un letargo profundo del cual lentamente iba despertando, mas cuando Cristo se hizo hombre en Jesús, para darle su enseñanza a todos los espíritus, una vez que hubo consumado su misión entre la humanidad, envió su luz a multitudes de seres, que desde el principio del mundo esperaban su advenimiento para ser libertados de su turbación y poder elevarse hacia el Creador. Solo Cristo podía iluminar aquellas tinieblas, solo su voz podía resucitar a aquellos espíritus que dormían para su evolución. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el Espíritu Divino hizo luz en las moradas espirituales y en los mismos sepulcros, de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la muerte. Esos seres vagaron esa noche por el mundo, haciéndose visibles a las miradas humanas como un testimonio de que el Redentor era vida para todos los seres, y de que el Espíritu es inmortal. Hombres y mujeres percibían señales y voces del más allá.
Los ancianos y los niños también eran testigos de estas manifestaciones, y en los días anteriores a la muerte del Redentor, la luz celestial penetró en el corazón de la humanidad. Los seres del valle espiritual llamaron al corazón de los hombres, y el día en que el Maestro en cuanto hombre exhaló el último suspiro, y su luz penetró en todos los antros y en todos los recintos, en las moradas materiales y espirituales, en busca de los seres que hacían mucho tiempo lo estaban esperando, seres materializados, perturbados y enfermos, perdidos del camino, atados con cadenas de remordimientos, arrastrando fardos de iniquidad y otros espíritus que creían estar muertos y estaban adheridos a su cuerpo. Todos salieron de su letargo y se levantaron a la vida. Pero antes de abandonar esta tierra, fueron a dar testimonio de su resurrección, de su existencia, a los que les habían pertenecido, y con todo esto, el mundo presenció estas manifestaciones en aquella noche de luto y de duelo. El corazón de los hombres se estremeció y los niños lloraron ante aquellos que hacía tiempo que habían muerto y ese día volvían solo por un instante para dar testimonio de aquel Maestro que, habiendo descendido a la tierra para esparcir su semilla de amor, al mismo tiempo cultivaba los campos espirituales habitados por infinidad de espíritus, también hijos suyos, y los sanaba y libertaba de su ignorancia. Cuando dejé mi cuerpo, mi espíritu hizo su entrada en el mundo de los espíritus, para hablarles con la palabra de verdad como a vosotros. Les hablé del amor divino porque ese es el verdadero conocimiento de la vida. En verdad os digo que el espíritu de Jesús no estuvo un solo instante en la tumba, tenía en otros mundos muchas caridades que hacer. Mi mente infinita tenía para aquellos, como para vosotros, muchas revelaciones que manifestar. También hay mundos donde los seres en espíritu no saben amar, moran en la oscuridad y ansían la luz. Hoy los hombres saben que donde hay desamor y egoísmo existe oscuridad, que la guerra y las pasiones son la llave que cierra la puerta del camino que conduce al reino de Dios. El amor, en cambio, es la llave con que se abre el reino de la luz, que es la verdad. Aquí me he comunicado a través de materias, allá me he comunicado directamente con los espíritus elevados, para que ellos instruyan a los que no están capacitados para recibir directamente mi inspiración. Y esos seres elevados, luminosos, son como aquí para vosotros, los portavoces. La aparición de Jesús tras su resurrección. Días después de mi crucifixión, hallándose mis discípulos reunidos en torno de María, les hice sentir mi presencia, representada en la visión espiritual de una paloma. En esa hora bendita, ninguno osó moverse ni pronunciar palabra alguna. Había verdadero éxtasis ante la contemplación de aquel miraje, y los corazones latían llenos de fuerza y de confianza, sabiendo que la presencia del Maestro, que aparentemente se había ido, sería eternamente con ellos en espíritu. ¿Por qué habéis de creer que mi venida en espíritu no tiene objeto? Recordad que yo, después de mi muerte en cuanto hombre, seguí hablando a mis discípulos, presentándome en espíritu. ¿Qué hubiese sido de ellos sin aquellas manifestaciones que les di, alentándoles en su fe y reanimándoles para el cumplimiento? Triste era el cuadro que presentaban después de mi partida. Las lágrimas no cesaban de surcar sus rostros, los sollozos a cada instante se escapaban de sus pechos, oraban frecuentemente y el temor y los remordimientos les agobiaban. Sabían que mientras uno me había vendido, otro me había negado y que casi todos me habían abandonado en la hora suprema. ¿Cómo podrían ser los testigos de aquel Maestro de toda perfección? ¿Cómo tendrían valor y fuerza para enfrentarse a los hombres de tan diversos credos y formas de pensar y de vivir? Fue entonces cuando mi espíritu hizo acto de presencia entre ellos para aclamar su dolor, encender su fe, inflamar sus corazones con el ideal de mi doctrina. Yo humanicé mi espíritu hasta hacerlo visible y tangible ante los discípulos, pero mi presencia fue espiritual y mirad cuánta influencia y trascendencia tuvieron aquellas manifestaciones entre mis apóstoles. Mi sacrificio se consumó, mas sabiendo que aquellos corazones me necesitaban más que nunca, porque en su interior se había desatado una tempestad de dudas, sufrimientos, confusiones y temores, presto me acerqué a ellos para darles una prueba más de mi infinita caridad.
En mi amor y piedad por aquellos párvulos de mi palabra, me humanicé tomando la forma o imagen del cuerpo que llevé en el mundo y me dejé ver y me hice oír y con mis palabras encendí de nuevo la fe en aquellos decaídos espíritus. Era una nueva lección, una nueva forma de comunicarme con quienes me habían acompañado en la tierra. Y se sintieron fortalecidos, inspirados, transfigurados por la fe y el conocimiento en mi verdad. A pesar de aquellas pruebas, de las que eran testigos todos, hubo uno que con obstinación negaba mis manifestaciones y pruebas que espiritualmente venía a dar a mis discípulos, y fue menester permitirle que palpara hasta con sus sentidos materiales mi presencia espiritual para que pudiese creer. Pero no solamente entre los discípulos que más cerca de mí estuvieron se suscitó aquella duda. No, también entre las multitudes, en los poblados, en las ciudades y en las aldeas, entre los que habían recibido pruebas de mi poder y por esas obras me seguían, surgió la confusión, la interrogación angustiosa, la sorpresa, el no saberse explicar, por qué todo había terminado en aquella forma. Yo tuve caridad de todos y así como a mis más cercanos discípulos, les di pruebas de no haberme apartado de ellos aunque ya no les acompañase en cuanto hombre en la tierra, a cada corazón, en cada hogar o familia y en cada pueblo, me manifesté ante los corazones que creían en mí, haciéndoles sentir mi presencia espiritual en multitud de formas. Entonces comenzó la lucha de aquel pueblo de cristianos que necesitaron perder en la tierra a su maestro para levantarse a predicar la verdad que él les había revelado. Todos conocéis sus grandes obras. En el segundo tiempo, cuando me hice visible a mis discípulos por última vez entre nubes, al desaparecer de su vista, hubo tristeza en ellos porque en ese instante sintieron quedar en la soledad, mas luego escucharon la voz del ángel emisario del Señor que les decía: varones Galileos, ¿qué es lo que miráis? A este mismo Jesús que hoy habéis visto ascender a los cielos, le veréis descender en la misma forma. Entonces ellos comprendieron que cuando el Maestro volviera a los hombres, lo haría espiritualmente. Mi paz sea con vosotros.